Antes de que el primer rayo de sol toque las piedras de tu día, respira hondo e imagina esto. Una ciudad temblando en silencio, un rey rezando toda la noche y un ejército de 185,000 hombres a punto de desaparecer en silencio. Esto no es fantasía, es historia, cruda, brutal, divina, y hoy la presenciarás desplegarse como nunca antes. Si anhelas historias que te conmuevan, que te recuerden los poderes invisibles que se mueven tras bambalinas de hombres e imperios, este es tu momento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas ningún capítulo que podría cambiar tu visión del mundo. Adentrémonos en las sombras de Jerusalén y veamos rugir los cielos. Ezequías se encontraba al borde de las escaleras del templo. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por el peso de la certeza. Fuera de esos muros, la mayor fuerza militar de la tierra acechaba a su ciudad. Dentro, no susurraba órdenes, sino oraciones, sin gritos, sin tambores. Solo el murmullo crudo de un hombre que sabía que el acero no lo salvaría. Era la clase de noche donde el silencio era más fuerte que los gritos de guerra, donde la fe se pondría a prueba como nunca antes. Las legiones de Sennacherib no eran simples soldados, sino leyendas en movimiento. Desde las montañas de Persia hasta los desiertos de Egipto, habían devorado reinos, reducido ciudades a cenizas y reescrito fronteras con sangre. Y ahora, acampaban como langostas alrededor de Jerusalén. 185,000 hombres, espadas, carros, máquinas de guerra, todos apuntando a una última ciudad que aún se atrevía a resistir. Sin embargo, dentro de esos muros, el pueblo no dormía. Esperaba, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo como tambores. Esto no fue solo un asedio, fue la colisión de dos mundos, la tierra y el cielo, la carne y el espíritu. De un lado, un imperio construido sobre el orgullo y la conquista. Del otro, un rey que había derribado ídolos, restaurado el templo y se había atrevido a poner su reino en manos de un Dios invisible. Fue una locura, fue un desafío, y fue una esperanza afilada como la espada. Su pueblo lo observaba, no porque creyeran, sino porque querían creer. En el campamento asirio, el vino corría a raudales. Las risas resonaban en las tiendas de mando. Creían que la guerra ya estaba ganada. Mañana, dijo Rabsaces, Jerusalén caerá como las demás. La arrogancia no era estrategia, era certeza. Y esa certeza sería su perdición, porque algo antiguo se agitaba en el viento esa noche. Algo invisible a los ojos mortales, pero sentido en el alma. Una quietud, una presión en el aire, como la calma antes de una tormenta divina. Un viejo general miró al cielo sin estrellas y sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Había visto cientos de batallas, miles de muertes, pero esto era diferente. Se sentía observado, juzgado, como si la oscuridad misma contuviera la respiración. No dijo nada. Hombres como él no hablaban de miedo, pero en lo más profundo de su ser, un susurro resonó. No deberías estar aquí. Dentro del templo, Ezequías lloró, no de desesperación, sino de rendición. Expuso las amenazas de Sennacherib ante el altar. Solo tú eres Dios, exclamó. Que el mundo lo sepa. No era un discurso para su pueblo. Era un clamor al cielo, sin plan B, sin negociación, solo una súplica lanzada al silencio cósmico. Y en algún lugar más allá de las estrellas, algo lo escuchó, porque esa noche los cielos se movieron, no con fuego ni truenos, sino con una sola orden, un ángel, un propósito, un momento que se grabaría en la historia y perseguiría a los imperios durante siglos. Los ejércitos humanos jamás lo verían venir. Pero el alma de Jerusalén ya había comenzado a cantar. No se deslizó ni rugió al llegar. El ángel descendió como la luz toca un estanque en calma, sin sonido, sin resistencia. Pero en el instante en que llegó, los átomos del aire retrocedieron, los perros aullaron, los caballos se encabritaron, bestias de guerra adiestradas, criaturas criadas para enfrentarse al acero y al fuego, se encogieron y gimieron en las sombras. Algo más antiguo que el tiempo, algo sagrado y aterrador, había entrado en el mundo de los hombres. Y no vino a negociar, vino a ejecutar.
En el corazón del campamento, Sennacherib despertó con un peso inexplicable en el pecho. Sin gritos, sin alarmas, solo un miedo punzante que se elevaba como humo en sus pulmones. Salió de su tienda dorada, esperando ver las estrellas, pero el cielo había cambiado. Más tenue, más cercano, observando. Entrecerró los ojos y, por un instante sin aliento, lo vio. Un destello, una silueta, un destello de alas que no eran de plumas, sino de llamas y juicio. Nunca lo admitiría, pero en ese instante, el Rey de Reyes temió a algo más grande que él mismo. La muerte no marchó esa noche. Se deslizó, susurró, pasó como la niebla, pero donde quiera que se movía la vida cesaba. Los soldados se desplomaban a media frase. Los comandantes se desplomaban antes de respirar. Nunca se dispararon flechas. Nunca se blandieron espadas. El ángel no tomó prisioneros. No anunció su llegada. Simplemente borró. 185,000 hombres, entrenados, armados y hambrientos de guerra, desaparecieron como la niebla al amanecer. Sin sangre, sin heridas, solo silencio y asombro. Desde las murallas de la ciudad, los centinelas observaban con incredulidad. En un instante, los valles vibraban con la luz de las antorchas y los cantos de batalla. Al siguiente, silencio. Las antorchas caían. Las hogueras se apagaban. Un silencio se extendía por las colinas como un maremoto. Un joven soldado le preguntó a su comandante qué estaba sucediendo. El viejo guerrero lo miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par. «No es lo que está sucediendo», susurró. «Es quién». Y la verdad se apoderó de sus corazones como un peso sagrado. Estaban presenciando un milagro en marcha. En el templo, Isaías cayó de rodillas. El profeta que había advertido a reyes, maldecido naciones y desafiado imperios, ahora temblaba de asombro. Había tenido visiones antes, pero nada como esto. No una visión, una manifestación. La justicia divina encarnada. Y cuando la luz se desvaneció y el silencio se profundizó, una voz llenó el templo como un trueno envuelto en miel. «He escuchado tu clamor». La profecía se cumplió no con palabras, sino con fuego invisible. Amaneció, no con cánticos de victoria ni con trompetas, sino con la respiración contenida en una incredulidad reverente. El pueblo de Jerusalén trepó sus murallas y vio lo imposible. El valle estaba en silencio. Ni un ruido de armaduras, ni gritos de guerra. Solo cuerpos, miles de ellos, congelados en un sueño eterno. Un ejército entero, aniquilado sin un solo golpe de una espada hebrea. Ningún hombre vivo podría haber hecho esto. Solo uno pudo. Y conocían su nombre. Ezequías se alzaba por encima de todo, con el rostro bañado por la luz de la mañana y las lágrimas. No gritó, no se regocijó. Simplemente miró al cielo y asintió. «Cumpliste tu palabra», susurró. A su alrededor, la gente comenzó a cantar. Los ancianos lloraban. Los niños danzaban. Las mujeres alzaban los brazos al cielo. La ciudad de Dios se había salvado, no por astucia ni por valentía, sino por una fe aguzada hasta convertirse en acero inquebrantable. Salieron lentamente, uno a uno, como sobrevivientes de un sueño. Las puertas de Jerusalén se abrieron con un crujido cuando un puñado de las almas más valientes se adentró en el Valle de los Muertos. Pasaron sobre espadas aún envainadas. Caminaron entre guerreros cuyo último aliento se había desvanecido sin previo aviso. No había señales de lucha, no había caos, solo filas y filas de hombres sin vida, como congelados en medio de sus pensamientos por una fuerza incomprensible. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente lloraron. No había gloria allí, solo el eco puro del poder divino. Entre los generales laicos caídos, vestidos de oro, asesinos con sangre en sus espadas, capitanes envueltos en seda, la muerte no había hecho distinción. Ya fueran curtidos o inocentes, famosos u olvidados, todos habían sido tocados por la misma mano silenciosa. Un sacerdote se atrevió a decir en voz alta lo que todos sentían en sus huesos. Esto no era humano. El aire mismo aún zumbaba, como una campana largamente tocada, y en esa vibración comprendieron. Este era terreno sagrado,
Un campo de batalla, no entre hombres, sino entre el orgullo y la providencia. De vuelta en la ciudad, las canciones dieron paso a la acción. Manos ansiosas despejaron los escombros. Las calles, antes silenciosas por el miedo, ahora latían con determinación. Ezequiel actuó con rapidez. Llamó a los escribas. «Escríbelo todo», ordenó. Cada palabra, cada momento. Este no era un cuento para bardos. Era un testimonio para generaciones. Sabía que la memoria se desvanece, pero las escrituras permanecen. Y lo que habían visto, el poder que había descendido, debía preservarse, o la humanidad olvidaría lo que costó ser defendida por el cielo. Pero mientras Jerusalén se alzaba en alabanza, los sobrevivientes asirios se arrastraban avergonzados. Sennacherib, antes arropado por la invencibilidad, ahora se envolvía en silencio. Su carruaje avanzaba por el polvo sin estandartes ni vítores. Solo miedo. Ordenó que el registro oficial mintiera. «Díganles que fue una plaga», murmuró. Algo natural, algo explicable. Pero los hombres que cabalgaban a su lado sabían que no era así. No habían oído toses, ni fiebres. Solo el sonido de corazones que se detenían a mitad de latido y antorchas que se apagaban en manos inmóviles. En Nínive, los susurros corrían más rápido que los correos. Sacerdotes de dioses extranjeros iniciaban rituales de purificación. Los consejeros evitaban la mirada del rey. Incluso sus hijos caminaban con cuidado. El gran conquistador había regresado, pero su sombra era más tenue, sus ojos más oscuros. Veía la verdad en cada mirada. Todos lo sabían. Su poder había sido aplastado por un dios del que se burlaba. El silencio de aquel valle resonaba por los salones del palacio, y ninguna negación podía acallarlo. Isaías, mientras tanto, estaba sentado en una habitación tranquila en Jerusalén. Sus discípulos lo rodeaban, con tinta y pergamino a mano. «Escribe esto», dijo con voz firme pero suave. «No para nosotros, sino para los que vendrán». Y así lo hicieron. Palabra por palabra, visión por visión, escribieron la historia del ángel, del juicio, del rescate que llegó como un trueno envuelto en silencio. Ya no era solo profecía, era una prueba, tangible, eterna. Y mientras la ciudad se llenaba de alegría y renovación, un pensamiento se asentó en cada corazón. Si Dios pudo hacer esto, ¿qué más podría hacer? La fe se profundizó, los templos se llenaron, los padres se lo contaron a sus hijos, y las madres susurraron a sus hijas. La historia ya no pertenecía a los reyes, pertenecía al pueblo. A cada alma que alguna vez dudó, temió, rogó ser vista. Ahora lo sabían, no solo eran vistos, eran protegidos, elegidos, recordados. Y así la historia se extendió, no como un relato de guerra, sino como una leyenda susurrada en los rincones de los mercados, contada a la luz vacilante de las farolas por todo el mundo conocido. Desde Damasco hasta Egipto, desde Babilonia hasta las islas del mar, los viajeros hablaban en voz baja de una noche en la que una fuerza invisible arrasó con el orgullo de un imperio. Nadie sabía exactamente cómo, pero todos sabían quién. No fue estrategia, no fue suerte, fue la ira divina, pura, inconfundible. El temor al Dios de Jerusalén ahora persistía en cada corte real. Ezequías, ahora elevado a algo más que un rey, casi profeta a los ojos de su pueblo, volvió su atención hacia su interior. Derribó los últimos ídolos que aún se aferraban a las colinas. Ordenó reforzar las murallas y desviar el agua a través de la tierra para que ningún asedio pudiera volver a matarlos de hambre. «Fuimos salvados por gracia», le dijo a su consejero, «pero honraremos esa gracia con sabiduría». Su voz tenía la fuerza de un hombre que había visto a Dios actuar, no en sueños, sino en el fuego, el silencio y la muerte. No desperdiciaría lo que le había sido dado. Sin embargo, entre la gloria llegó la tentación. Cuando Babilonia envió emisarios con oro y halagos, el orgullo de Ezequías se desbordó. Les mostró todo, sus tesoros, su armería, los secretos de su ciudad. Olvidó por un instante que la fortaleza de Jerusalén nunca había residido en lo tangible ni en lo contable. Isaías regresó con mirada penetrante y palabras aún más agudas. «Lo que has revelado
advirtió el profeta. Un día será arrebatado. Pero era demasiado tarde. Las semillas habían sido sembradas, regadas por el ego. Mientras tanto, el fin de Sennacherib se acercaba no en el campo de batalla, sino en su propia casa. La paranoia lo consumía. La confianza se había podrido. Temía a sus dioses, temía a su pueblo y sobre todo, temía el recuerdo de aquella noche. Hasta que finalmente, la justicia lo encontró en las sombras de su propio templo, abatido por las manos de sus hijos, traicionado en el mismo lugar donde una vez se declaró invencible. No fue una muerte noble. Fue el eco final de una profecía cumplida en su totalidad. Pasaron 20 años. Ezequías murió en paz, enterrado como un héroe, su nombre pronunciado con reverencia, sus hazañas grabadas en la piedra del templo. Pero como todas las historias, el recuerdo se desvaneció. Su hijo Manasés ascendió al poder, y con él, los antiguos dioses regresaron. Se reconstruyeron los altares. Los cantos sagrados fueron reemplazados por cánticos al cielo. El milagro se convirtió en mito. El temor del Señor se disipó, como un sueño medio recordado por la mañana. Pero Isaías, ahora viejo y encorvado, aún recordaba. En un rincón tranquilo del templo, rodeado de pergaminos y silencio, Isaías habló al último de sus discípulos. «Escribe esto», dijo una vez más, «porque la oscuridad volverá, y cuando lo haga, necesitarán saberlo». Su voz temblaba, pero no de miedo, de fuego. Tendrán que recordar que nuestro Dios no duerme, que cuando todo parece perdido, actúa, con rapidez, completamente, sin necesidad de que el hombre desenvaine una sola espada. Y así, escribieron. Y a través de los siglos, mientras reinos surgían y caían, mientras templos se construían y se quemaban, una historia perduró. La noche en que un ángel caminó invisible y sin oposición. La noche en que la fe se mantuvo firme mientras los imperios se desmoronaban. La noche en que Jerusalén no fue conquistada, sino coronada. Y aunque las piedras de la ciudad volvieran a ser quebradas, aunque su gente se dispersara como polvo, una verdad resonaría a través del tiempo. El Dios de Israel defiende a los suyos. Lo que sucedió esa noche no se trató solo de una ciudad salvada, sino de un Dios que escucha, que actúa y que lucha por su pueblo cuando toda esperanza parece perdida. Que esto te recuerde que, por muy grande que sea el enemigo, por muy oscura que sea la noche, Él no está lejos, está cerca, y su poder supera toda imaginación. Si esta historia te conmovió profundamente, no dejes que se quede aquí. Suscríbete al canal, sigue a Jesús y lleva este fuego a tu vida. Compártelo, vívelo, créelo. Soy Oliver, y ha sido un honor acompañarte en este campo de batalla olvidado de la fe. Hasta la próxima. Mantén la valentía, mantén los pies en la tierra y nunca olvides, no estás solo. Hasta pronto, familia.